Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta jornada, a la jornada donde vamos a hablar de las líneas de ayuda bajo el paraguas regulatorio del Real Decreto 477 del 2021. Y el objetivo principal es enseñaros una herramienta una herramienta que va a simular las ayudas de los distintos programas que hay en esta legislación. Ya veo que ahí vamos subiendo. Nada, 2 segundos más y ya comenzamos oficialmente. Pues como decía, bienvenidos, encantada de nuevo de estar con todos vosotros. Espero, bueno, os mando todos mis deseos de salud, que estéis bien. Y bueno, pues retomamos todo esta línea de webinars que estamos haciendo. Decimos la semana pasada, bueno, el día 10 de septiembre, donde analizamos junto con el IDAE este marco regulatorio de ayudas al autoconsumo, almacenamiento y climatización renovable. Y hoy vamos a seguir un poco la línea porque desde APA Renovables, junto con la consultora Haz Energía, elaboramos una herramienta que simula las distintas ayudas y en función de los distintos programas pues se analiza el alcance de la ayuda, ¿no? Entonces, bueno, como sabéis, hay muchísimos fondos para apoyar al autoconsumo, almacenamiento y a la climatización renovable dentro del Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia. Y bueno, pues estos inicialmente 600 millones de euros que hasta 2023 se pueden ampliar hasta 1.320, pues están para digamos, apoyar estas iniciativas, ¿no? Hemos dicho muchas veces que, bueno, pues ya las instalaciones de autoconsumo pues ya son muy... O sea, los números ya son muy interesantes y que, bueno, no podría tener mucho sentido estas líneas de ayudas a fondo perdido, pero sí que es cierto que estas líneas de ayudas pueden ayudar a aquellos que no pueden afrontar esa inversión inicial. Y bueno, pues vamos a aprovechar y vamos a comentar. Os comento la dinámica que vamos a seguir. Inicialmente, yo voy a haceros una introducción a lo que es el Real Decreto 477 del 21. No voy a ir muy al detalle porque, como sabéis, yo os he comentado, el día 10 de septiembre organizamos un webinar donde el IDAE pues, analizó profundamente todo lo que es el marco regulatorio. Hicimos también dedicamos pues, más de media hora a preguntas, que la verdad es que hubo mucho interés por parte de todos los participantes, y podéis acceder al link. De hecho, bueno, pues si no lo pongo yo cuando mi compañero Pablo esté comentando la herramienta, os pongo el link para que podáis seguirla si queréis ver pues, los detalles de esta regulación, ¿no? Entonces, en cualquier caso, está en la página web de APA, en la parte de eventos, y ahí bueno, buscáis en el calendario el día 10 de septiembre y ahí podéis descargaros la presentación que hizo el IDAE, incluso el vídeo entero de toda la jornada. Y bueno, como os comentaba, yo os haré esa introducción, os contextualizaré lo que es el Real Decreto para que no entréis de frío en lo que es la herramienta de simulación, y Pablo Corredoira, que es socio de Haz Energía, hará la presentación y nos explicará pues, esa herramienta que ha elaborado y que ya han tenido acceso los socios de APA, y donde bueno, pues mostrará varios ejemplos de los distintos programas y qué alcance pueden tener las ayudas. Y yo, sin enredarme más, entro ya al tema. Ya somos cerca de casi 300 participantes y voy a compartir ya la presentación para que veáis un poco y una introducción de lo que es este marco regulatorio. Pues, a ver si se ve bien. Creo que se ve bien, ¿no? Vale, perfecto. Pues los principales datos que hay que destacar de esta regulación, las bases reguladoras se publicó el 30 de junio del 2021, perdón, se publicaron las bases reguladoras.
con un presupuesto inicial de 660 millones de euros y que, como os he comentado, es ampliable hasta 1.320 millones de euros hasta diciembre del 2023. Y la vigencia también es hasta, evidentemente, hasta el 31 de diciembre del 2023. ¿Y qué programas pueden percibir ayudas? Pues está dividido en 6 programas. El primero, el segundo y el tercero va dirigido sobre todo a empresas o entidades con actividad económica, y tenemos el programa 4, el cuarto, el quinto y el sexto, que van dirigidos a particulares, personas físicas, autónomos y entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro o personas jurídicas sin actividad económica. Esto es importante, y cada uno de esos programas tiene sus CNAE, que claro, cada uno que lo solicita tiene que estar dentro de ese CNAE. Aquí veis, bueno, no espero que lo miréis, pero bueno, cuando os enviemos la presentación, pues sí que hay un desglose de las ayudas por comunidad autónoma, pues en cada uno de los programas, como veis aquí, el 1, el 2, el 3, el 4, aquí viene sí que viene indicado en qué consiste cada uno de ellos, y el total, con un total inicial de 660 millones de euros. Aquí viene un poco más detallado en qué consisten los programas. Mira, el programa 1 es para autoconsumo en el sector servicios, con un alcance económico de 5,17 millones de euros. Y bueno, esta inversión va destinada a instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes renovables, destinadas a autoconsumo en establecimientos o instalaciones del sector servicios. Y también, evidentemente, se pueden poner sistemas de almacenamiento asociados a estas actuaciones. Y incluye los siguientes CNAEs, pues el GHIJ, KLMN o PQR o OS. Entonces, es importante que si vais a solicitar el programa 1, estéis dentro de vuestra actividad, esté dentro de este CNAE. El programa 2, por otro lado, también es para autoconsumo, pero es en otros sectores productivos de la economía, con un alcance de cerca de 12 millones de euros. Y también son para instalaciones de generación de energía eléctrica, con fuentes de energías renovables, y son destinadas para autoconsumo en sectores productivos no previstos en el programa anterior, en el programa 1. Así también como sistemas de almacenamiento, en este programa también se contempla poner sistemas de almacenamiento asociados a estas actuaciones. Y bueno, pues aquí están los CNAEs, el A01, excepto el 017, el B, C, D y E, o F en el sector público institucional con actividad económica. Insisto, importante que los beneficiarios estén siempre dentro de estos CNAEs. El programa 3 está enfocado a incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo ya existentes en el sector servicios y otros sectores productivos, con un alcance económico de 2,6 millones de euros. Y bueno, pues aquí la actuación subvencionable son sistemas de almacenamiento detrás del contador que se han incorporado en las instalaciones de autoconsumo con fuentes renovables ya existentes tanto en el sector servicios como en otros productivos. En el caso del programa 4, las ayudas van destinadas al autoconsumo en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector, con un alcance económico de 12,33 millones de euros. Y bueno, pues aquí se subvenciona inversiones a instalaciones de generación de energía eléctrica en fuentes de fuentes renovables, como todas, destinadas al autoconsumo en el sector residencial, el tercer sector y las administraciones públicas, así como el almacenamiento asociado a estas actuaciones. O sea que en todas el almacenamiento está contemplado. El programa quinto está enfocado a incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo que ya existan en el sector residencial, a las administraciones públicas y el tercer sector, con un alcance económico de 0,28 millones de euros. Esto es importante, que en la actuación subvencionable es para sistemas de almacenamiento detrás del contador, que sean incorporadas en instalaciones existentes ya de generación de energía eléctrica con fuentes renovables en el sector residencial, en las administraciones públicas y en el tercer sector. Y por último, el último programa, el programa sexto, es para instalaciones de energías renovables térmicas en el sector residencial. Y el monto para este programa alcanza los 5,73 millones de euros. Y esta actuación apoya la inversión en instalaciones de producción de energía térmica con fuentes renovables destinadas a la climatización o producción de agua ACS en viviendas. Esto es un poco para que veáis, os situéis en los programas que serán beneficiarios de estas ayudas.
¿Cómo se calcula la cuantía de las ayudas? Pues depende. Depende del programa. Hay unos programas en que se obtiene directamente con un porcentaje del coste subvencionable de la instalación de generación o de almacenamiento, o hay programas como creo que es el 4, 5 y 6, si no recuerdo mal, que se calcula con un valor fijo por unidad de potencia o capacidad de almacenamiento, que se llaman lo que son los módulos. Y además estos programas pueden tener una ayuda adicional dependiendo del tipo de la actuación subvencionable. Por ejemplo, si es necesaria la eliminación de cubiertas con amianto, instalaciones de marquesina o instalaciones en municipios de menos de 5.000 habitantes, pueden tener una ayuda adicional. Entonces, bueno, pues a esa ayuda base se le amplía con una ayuda adicional. Y bueno, pues el importe total de la ayuda siempre está limitado al importe máximo que resulte de aplicación, en su caso, de la normativa europea de ayudas de Estado. No nos podemos salir de ahí la cuantía máxima de las ayudas, tal y como dice esta normativa europea. Y bueno, pues ¿cuáles son los plazos y hitos? Pues como os he comentado, el marco regulatorio, el Real Decreto 477, se publicó el 30 de junio, tiene vigencia. Empezó la vigencia el 1 de julio del 2021 y bueno, pues las comunidades autónomas tienen 4 hitos que cumplir desde la publicación, o sea, en el mes sexto, en el 12, en el 15 y en el 21 tienen que cumplir unos hitos de control y bueno, pues con el objetivo evidentemente de que se han hecho, o sea, que estas ayudas pues se han realizado. Entonces, bueno, pues hay que ir viendo durante el tiempo de vigencia de estas ayudas que se está haciendo bien y que se están utilizando las ayudas. Aquí, bueno, algunos de los objetivos por comunidades autónomas, dice, a los 15 meses desde la entrada de vigor de la legislación, tienen que haber registrado las solicitudes o en el caso de inversiones directas, haber publicado los pliegos de licitación por el valor de la potencia de generación renovable y la capacidad de almacenamiento correspondientes. Además, a los 21 meses desde la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto, el 477, que os repito que es el 1 de julio del 2021, haber emitido resoluciones de concesión o en el caso de inversiones directas, haber adjudicado los correspondientes contratos por valor de la potencia de generación renovable y capacidad de almacenamiento correspondientes. Aquí veis la tabla un poco con cuáles son los hitos en cuanto a potencia de generación renovable, autoconsumo eléctrico y energía térmica, así como la capacidad de almacenamiento por las comunidades autónomas. Como veréis, estoy yendo un poco rápido, pero realmente aquí lo interesante es que Pablo os cuente cómo va a ser, cómo es la herramienta de simulación. Las actuaciones subvencionables, os comento también lo más esquemáticamente posible, pero bueno, para que tengáis una idea. En cuanto al autoconsumo, en los programas 1, 2 y 4, las actuaciones subvencionables corresponden a energía solar fotovoltaica y energía eólica. Otras tecnologías también podrían entrar, podrían ser objeto de estas ayudas, pero dentro de las convocatorias para energías renovables innovadoras, importante. Y bueno, pues se incluyen también como elegibles, como he comentado, la retirada de amianto, tejados de amianto o marquesinas para aprovechar aparcamientos, cultivos, etc. Importante también. En estos programas 1, 2 y 4 se incluyen instalaciones aisladas, las que no están contempladas en el Real Decreto 244 del 2019 y las conectadas a red. Instalaciones aisladas, os comento que son las que no tienen ningún contacto directo ni eléctrico con la red de distribución. ¿Vale? Y bueno, pues la subvención, en cuanto a la subvención máxima a percibir, siempre corresponderá con los 5 primeros megavatios de potencia de instalación. Todo lo que supere esos 5 megavatios no serán subvencionables. ¿De acuerdo? Esto es importante, que como máximo se van a subvencionar los 5 primeros megavatios. Y bueno, pues para cada tecnología solo será subvencionable o elegible una actuación por destinatario último de la ayuda y por ubicación, o ligadas al mismo consumo o consumos. Esto también es importante. Solo se puede pedir una ayuda por ubicación y por destinatario último. Y en cuanto a los programas con almacenamiento, el 1, 2, 3, 4 y 5, como máximo se van a dar
subvenciones con una potencia de almacenamiento de 2 kilovatios hora por cada kilovatio de generación, es decir, capacidad almacenada de la producción máxima durante 2 horas. Y esto es importante, que para estas instalaciones sean elegibles deberá dar la condición de que el almacenamiento no esté directamente conectado a red, sino que será parte de la instalación de autoconsumo, es decir, que ese sistema de almacenamiento tiene que, o sea, la energía que se almacene tiene que provenir de la instalación de generación de energías renovables, no cogerla de la red. Y bueno, y en cuanto a las renovables térmicas del programa 6, las actuaciones subvencionables serán instalaciones de solar térmica, biomasa, geotermia, hidrotermia y aerotermia. Las instalaciones deberán cumplir cuando corresponde el RITE. Y bueno, pues en el caso de bombas de calor accionadas eléctricamente deberán tener un coeficiente de un SPF superior a 2,5. En cuanto a las actuaciones subvencionables, a efectos de elegibilidad, importante que para los programas 1, 2 y 3 solo se admitirán las actuaciones iniciadas con posterioridad a la fecha de registro de la solicitud de ayuda. Asimismo, las fechas de cualquier compromiso en firme de ejecución, así como los contratos, facturas, justificantes, deberán tener fecha posterior al registro de la solicitud de ayuda en la convocatoria correspondiente, excepto en el caso de actuaciones preparatorias. Pero, sin embargo, en los programas 4, 5 y 6 ya se admitirán actuaciones iniciadas con posterioridad a la fecha de publicación en el BOE del presente Real Decreto. Es decir, el programa 4, 5 y 6 ya pueden, o sea, en el momento, a partir del 1 de julio ya pueden empezar a ponerlas en marcha, y en el programa 1, 2 y 3 solo se podrán solicitar cuando se publiquen las convocatorias por las comunidades autónomas. Y bueno, y todos los programas, los presupuestos utilizados para la solicitud de ayuda deberán ser de fecha posterior a la fecha de publicación en el BOE con el Real Decreto 477, es decir, a partir del 1 de julio. Antes no puede ser. Lo único que sí que permiten es que, bueno, si empiezas ya a mover pues, en el tema de elaborar el proyecto, las memorias técnicas, sondeos exploratorios y ensayos TRT en instalaciones geotérmicas o campañas de mediciones del recurso eólico, pues eso, bueno, pues sí que se puede ir haciendo, pero bueno, ya solicitudes en los ayuntamientos, puntos de conexión y acceso tienen que tener fechas posteriores o a partir del 1 de julio del 2021 o cuando se publiquen las convocatorias en las comunidades autónomas. Y bueno, también os he comentado que esas instalaciones que sean mayores de 100 kilovatios de potencia nominal tienen que presentar un plan estratégico, es decir, indicar pues, el origen o lugar de fabricación de los componentes que forman parte de esa instalación, impacto ambiental incluyendo el almacenamiento, criterios de calidad o durabilidad utilizados para seleccionar los distintos componentes, interoperabilidad de la instalación o su potencial para ofrecer servicios del sistema, factor tractor sobre las pymes y autónomos esperados, estimaciones del impacto sobre el empleo local y sobre la cadena de valores industrial, perdón, que es opcional. Pero en cualquier caso, este es un documento que hay que preparar para instalaciones que, como digo, superen los 100 kilovatios. Y bueno, sí que comentaros que en la jornada que tuvimos con el IDAE, ellos insistían que, bueno, que el origen y lugar de fabricación de los componentes que forman parte de la instalación, que bueno, aunque sí que es deseable que sean pues la mayor parte de los más nacionales, que bueno, que tampoco es una condición evidentemente indispensable, además que no se puede pedir, ¿no? Pues eso que lo tengáis en cuenta. Otro de los temas que hay que tener en cuenta es la justificación del cumplimiento por el proyecto del principio de no causar daño significativo a ninguno de los objetivos medioambientales. Si la actuación no supera los 100 kilovatios de potencia, hay que presentar una declaración responsable de este cumplimiento. O sea, el objetivo es que en ninguna de las actuaciones haya ningún daño significativo. Esto insisten mucho y bueno, se comenta evidentemente en el marco normativo. Y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y bueno, pues también hay que tener una memoria resumen para la acreditación del cumplimiento de la valorización del 70% de los residuos de construcción y demolición generados en las obras civiles realizadas. Y que vayan destinados para la reutilización, el reciclaje y la valoración de otros materiales. Bueno, pues aquí hay que tener en cuenta pues, la cantidad total del residuo generado, certificación de los gestores de destino, indicado el porcentaje
de valorización alcanzado, los residuos no peligrosos no valorizables que no se tendrán en cuenta para la consecución de este objetivo. En el caso de, bueno, pues cuando haya que también desmantelar, pues esto también hay que tenerlo en cuenta. Otro tema que también se pide mucho es que las instalaciones tengan un sistema de monitorización. ¿Por qué? Pues al final, si tú tienes tu instalación y bueno, pues vas viendo pues, cuál es la producción energética, el consumo energético, que bueno, pues son de los temas que insisten que la funcionalidad de esta monitorización tiene que incluir, ¿no? en estas instalaciones. Al final tú vas siendo consciente de lo que estás ahorrando, tanto a ti en tu factura eléctrica como en pues no cogerlo de la red de distribución y el bueno para el medio ambiente. Entonces, pues bueno, pues también tanto con dispositivos móviles y demás ves realmente el potencial y los beneficios que tienen estas instalaciones. Y bueno, pues el tema de la monitorización es una de las cosas que piden que hay que incluir. Y bueno, otro de los temas que indican es que para las actuaciones subvencionables para el programa 4 hay que tener en cuenta que en el cómputo anual la suma de energía eléctrica consumida por la parte del consumidor o consumidores asociados de la instalación sea igual o mayor al 80% de la energía anual generada por la instalación. ¿Eso qué significa? Pues significa que si mi consumo anual energético de mi casa, donde voy a poner la instalación renovable, pues por ejemplo, imaginaos que es pues 4.000, es un poco más, pero vamos, para hacer números redondos, 4.000 kilovatios hora al año, pues la instalación renovable no puede generar más de, tiene que ser igual o mayor, tiene que generar un 80% de la energía que genera, o sea que sería pues esos 4.000 entre 0,8, pues alrededor de unos 5.000 kilovatios hora al año es lo que tendría que producir la instalación renovable. Y bueno, se quedarían exentas, este informe no sería necesario en el caso de instalaciones del sector residencial de tecnología fotovoltaica de potencia igual o inferior a 2,63 kilovatios y en instalaciones del sector residencial de tecnología eólica de potencia igual o inferior a 3,69 kilovatios. Tampoco sería necesaria la presentación del informe en el caso de una instalación que pudiera acogerse a alguno de los casos tipo que lo publicará el IDAE en su página web. Y bueno, pues para calcular la cuantía de las ayudas, yo aquí os he puesto la fórmula para el cálculo de los programas 1, 2 y 3. El 4, 5 y 6 realmente se calcula por módulos, que ya lo explicará Pablo, pero bueno, aquí para que veáis cuáles son las fórmulas que se utilizan. La ayuda es igual a generación más almacenamiento más adicional. Eso que es, pues si tienes un tejado de amianto, etcétera, que os he comentado antes. Pues la cuantía de ayuda se calcula por el coste subvencionable por el porcentaje de ayuda. El porcentaje de ayuda se calcula con los datos tabulados que aparecen en las tablas de los anexos que vienen en el Real Decreto 477 y los programas 1 y 2 se incrementan 5 puntos porcentuales si se sitúa, o sea, si la instalación está, o sea, la pones en municipios de menos de 5.000 habitantes. En cuanto al coste subvencionable, se calcula por el coste subvencionable unitario más el coste subvencionable unitario adicional por la potencia de generación. En cuanto al coste subvencionable unitario, es igual al coste elegible unitario menos el coste unitario de referencia, ¿vale? Así podéis, aparte de escuchar a Pablo con la herramienta, pero aquí lo tenéis desglosado para que lo podáis entender mejor. Y en cuanto al coste elegible unitario, se calcula como el coste subvencionable máximo de la tabla, también está tabulado, si este es menor que el coste unitario declarado por el solicitante. En caso contrario, se toma el coste unitario declarado, ¿vale? De acuerdo, cualquiera el que sea menor. El coste unitario de referencia se toma también de la tabla. Y en los casos en los que se incorporen sistemas de almacenamiento, la ayuda otorgada de la instalación de generación se le añade la correspondiente al sistema, o sea, este adicional se añade adicionalmente en función de la capacidad del sistema de almacenamiento, ¿vale? Esos kilovatios hora. Otros detalles que hay que tener en cuenta en las ayudas. Bueno, pues que todas las instalaciones dentro del programa 1 y 2 podrán aumentar su porcentaje si
bueno, la ayuda aplicable sobre el coste subvencionable se puede ampliar en 5 puntos porcentuales cuando estén dentro de municipios de hasta 5.000 habitantes o en municipios no urbanos de hasta 20.000 habitantes cuyos núcleos tengan una población menor o igual a 5.000 habitantes. ¿Y cómo se identifica el carácter, si son urbanos o no urbanos en un municipio? Pues tal y como se indica en el Atlas de Áreas Urbanas del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. ¿De acuerdo? Y bueno, a efectos de determinar la cifra de habitantes de los municipios se da aplicación el Real Decreto 1147 del 2020 de 15 de diciembre, bueno, por el cual se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2020. Y bueno, pues en el caso de del programa de incentivos 1, 2 y 3, en ningún caso podrán superarse los límites de intensidad de ayuda establecidos en el artículo 41 del Reglamento de la Unión Europea número 651 del 2014 de la Comisión de 17 de junio del 2014. ¿De acuerdo? Y bueno, pues ya un poco para que le echéis un vistazo, aquí a ver, espera, es que no veo, es el programa, aquí están las tablas de los programas de ayudas. En el programa, este creo que es el 1, es que no lo veo bien porque me tapa la barra, pero bueno, aquí se ven las actuaciones que son, o sea, que entran dentro, que entran dentro de este programa de ayudas en función de su potencia. Y bueno, pues viene ya desglosado el coste unitario, el coste subvencionable unitario máximo, el porcentaje de ayuda en función si es una gran empresa, mediana empresa o pequeña empresa. Pues aquí tenéis cada uno de los porcentajes de aplicar, así como el coste subvencionable, pues en función de las distintas actuaciones que entran dentro de estos programas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí veis instalación de fotovoltaica de autoconsumo con una potencia de 1.000 kilovatios, entre 1.000 kilovatios y 5.000. Instalación fotovoltaica de autoconsumo con potencia entre 100 y 1.000 kilovatios pico. Entonces, pues bueno, pues aquí tenéis estos datos, estas tablas que las utilizará Pablo bueno, están incluidas dentro de la herramienta de simulación de estas ayudas. Y bueno, pues aquí las posibles actuaciones que pueden ser adicionales, pues la eliminación de amianto encubierta, pues qué cantidad, qué monto pueden alcanzar las ayudas adicionales. El coste subvencionable, pues aquí veis también, pues en función de las actuaciones, la incorporación de almacenamiento, pues también las distintas potencias y bueno, pues coste subvencionable unitario máximo de la instalación. Fijáis aquí dónde caería cada uno de las instalaciones en las que queréis calcular hasta cuánto alcanzaría la ayuda y bueno, pues luego en función de eso te dice el coste subvencionable y el porcentaje de la ayuda en función del tamaño de la empresa. Aquí este programa, un segundo porque es que no lo veo bien y así veo que un segundito porque me tapa la barra que no puedo. Si este es el programa de incentivos 3, la incorporación de almacenamiento de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovables y asistentes en el sector servicios y otros sectores productivos. Entonces, aquí igual tenéis la tabla, siempre tenéis que fijaros en la potencia que esté dentro de las actuaciones subvencionables dentro de este programa y bueno, pues la verdad es que es sencillo de buscar los datos tabulados, pues el coste subvencionable que te dan en función de la potencia y bueno, y luego pues el porcentaje de ayuda en función del tamaño de la empresa. Este es insisto, para el programa de incentivos 3. En el caso del programa de incentivos 4, para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovables en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector, con ese almacenamiento, pues igual. Los módulos que definen la ayuda a cada una de las actuaciones son los siguientes. En cuanto al sector residencial, pues igual. Miramos dentro de la potencia a cuál corresponde la que vamos a poner aquí de fotovoltaica de autoconsumo, las distintas potencias, desde 1.000 kilovatios hasta 5.000, hasta menores o hasta 10 kilovatios y luego instalaciones eólicas para autoconsumo, pues igual. El módulo de ayuda, veis aquí la ayuda euros por kilovatio pico y el módulo para el caso de autoconsumo colectivo, pues también tendréis aquí a cuánto asciende la cuantía en este caso para el programa 4, incentivos 4.
en el caso del sector residencial, claro. También para el programa 4, pero dentro de las administraciones públicas y tercer sector, pues aquí tenéis las tablas, que insisto que todos estos datos, pues ya Pablo los ha puesto en la herramienta de simulación, todos estos datos tabulados, pero bueno, para que veáis que bueno, pues dentro del programa 4, formando parte de la administración pública y tercer sector, en función de la potencia, aquí para fotovoltaica de autoconsumo, distintos tamaños, y eólica también para autoconsumo, pues también tenéis cuánto asciende la cuantía en cuanto a euros el kilovatio pico, ¿no? Pues por ejemplo, una de entre 1000 kilovatios y 5000, pues tendría una cantidad en un módulo de 500 euros el kilovatio pico, y en el caso que fuera autoconsumo colectivo, pues 555. Y en las ayudas también insistimos que podéis tener esa ayuda adicional, pues en el caso para el programa 4, la eliminación de amianto en cubiertas, pues mira, en función de la potencia, pues por ejemplo una potencia de hasta 100 kilovatios, la ayuda puede ampliarse en 160 euros el kilovatio pico. Y así una instalación, en el caso que sea para marquesinas, para proyectos de solar fotovoltaica, pues puede alcanzar los 120 euros el kilovatio pico. Como veis, queda muy clarito en función de cada tipología de instalación a cuánto alcanza, o sea, cuáles son los datos tabulados. Luego ya hay que aplicar las fórmulas, evidentemente, y ver toda la letra pequeña, no es sencillo, evidentemente, pero bueno, pues estos datos sí que están recogidos de una manera bastante ágil. Y en cuanto a la ayuda a aplicar, en el caso de incorporar sistema de almacenamiento como módulo de almacenamiento, pues aquí igual, pues en función de las actuaciones, aquí la describe. Dentro del programa 4, insisto también, pues por ejemplo aquí incorporación de almacenamiento al proyecto de instalación de energía renovable para autoconsumo en el sector residencial, las administraciones públicas y tercer sector, con una generación energética de 5000 kilovatios hora. Pues el módulo alcanza los 140 euros el kilovatio hora, ¿no? Entonces, pues esta sería en cuanto a las actuaciones en el programa 4. Pasamos al programa 5 de incentivos, que se basa en incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovables y existentes en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector. Pues aquí igual, esto pasa, pasa exactamente igual que hemos venido contando anteriormente con las tablas, pues ves en qué actuación forma parte o sea, describe tu instalación, y bueno, pues ahí veis a cuánto asciende la cuantía. Y en el caso del programa de incentivos el sexto, la realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el sector residencial, aquí veis las tablas. Y bueno, pues de la misma manera, o sea, la dinámica es exactamente como se ha comentado previamente. Pues aquí ves las actuaciones, una instalación aerotermia, aire-agua para climatización o agua caliente sanitaria. Pues el módulo de ayuda es en función de la potencia. Aquí lo he recogido, el valor de ayuda máximo por vivienda pues también viene indicado. Aquí en el caso que sean viviendas de propiedad pública y tercer sector, pues igual te viene indicado la tipología a la que te puedes acoger a estas ayudas de este programa. Y bueno, pues las actuaciones aquí también, bueno, pues para solar térmica, para biomasa con calderas, biomasa con aparatos de calefacción local, instalaciones geotérmicas para climatización o agua caliente sanitaria de circuito cerrado. En el caso de instalaciones geotérmicas o hidrotérmicas para climatización y agua caliente sanitaria de circuito abierto, pues también viene descrito e indicado la cantidad de dinero el monto de ayuda que se pueden beneficiar, ¿no? Y los valores unitarios máximos aplicables de forma adicional a los presentados en las tablas anteriores son los siguientes. Pues bueno, pues en cuanto a nueva distribución interior de climatización, circuitos hidráulicos para incorporación de suelo radiante, para proyectos de aerotermia, geotermia, hidrotermia o solar térmica, siempre que estos sistemas funcionen al 100% con energía renovable, el módulo de ayuda pues alcanzaría los 600 euros el kilovatio, el límite máximo son 3.600 euros por este concepto, etcétera. Pues lo mismo para
para esta actuación y para el desmantelamiento de instalaciones existentes también hay un monto en el que se puede hacer uso de la ayuda. Y ya, o sea, estas van a ser para las actuaciones en los programas de incentivos 4 y 5, que se establecen las ayudas adicionales en las establecidas en el apartado A2. Y bueno, pues en el caso que las instalaciones estén ubicadas en municipios de hasta 5.000 habitantes, que os lo he comentado inicialmente, o municipios no urbanos de hasta 20.000 habitantes cuyos centros urbanos tengan una población menor o igual a 5.000 habitantes, ahí la ayuda adicional viene indicada en esta tabla, ¿no? Pues en función del tamaño de la instalación, en estas características en función del número de habitantes, pues la ayuda adicional también viene aquí indicada pues en función de la potencia de la instalación fotovoltaica de autoconsumo y en la instalación eólica. Como sabéis, repito, que lo máximo subvencionable son 5 megavatios, ¿vale? Aquí, bueno, pues aquí viene entre 1 y 5, entre 100 kilovatios y 1 megavatio, entre 10 kilovatios y 100 kilovatios y menos de 100, menos o igual a 100 kilovatios. Entonces, pues bueno, pues aquí también viene esa ayuda adicional, la cual nos podemos beneficiar. Y bueno, pues ya lo que es el procedimiento de concesión de ayudas, en los tiempos, bueno, pues las comunidades, comentaros que las comunidades autónomas tienen, desde que se publicó el Real Decreto 477, el 30 de junio, que empezó, o sea, su entrada en vigor fue el 1 de julio, pues tienen 3 meses para publicar sus convocatorias en sus boletines oficiales, ¿no? Pues todos esperemos que cumplan con lo establecido y el tiempo para publicar estas convocatorias termina el 30 de septiembre, o sea que esperamos que ya a partir de la semana que viene pues las comunidades autónomas empiecen a publicarlos. De hecho, la Comunidad Autónoma de Baleares ya ha publicado su convocatoria. Sí que decir que no se sale mucho de lo que explica el Real Decreto 477 y bueno, pues vamos a esperar qué es lo que publica el resto de comunidades autónomas. En cuanto a la solicitud de ayuda, preferiblemente se va a presentar por medios electrónicos. La mayoría de comunidades autónomas pues tienen sus plataformas electrónicas para solicitar de una manera relativamente ágil las solicitudes de ayuda y serán atendidas por riguroso orden de presentación hasta agotamiento de los fondos. En caso que se agoten estos 660 millones de euros, pues se irán ampliando hasta, tal y como indica el Real Decreto, hasta los 1.320 millones de euros. La resolución, en cuanto a la resolución y concesión de la ayuda, la resolución definitiva del procedimiento de concesión de la ayuda, así como su entrega al destinatario último, corresponde siempre a la comunidad autónoma. O sea, realmente las comunidades autónomas son las que son las encargadas de dar y repartir estos fondos. Y las comunidades autónomas tienen como máximo 6 meses desde la fecha de presentación de la solicitud para resolver y notificar la resolución. De no haberse recibido resolución en dicho plazo, se entenderá desestimada la solicitud, ¿vale? O sea que tienen como máximo 6 meses para responder desde que se presenta la solicitud de ayuda. Justificación. En cuanto a la justificación de ayuda, aquellos destinatarios que no sean personas físicas, hay que mantener una contabilidad separada o diferenciada para todas las transacciones relacionadas con la actuación a que se ha solicitado la ayuda. También debería justificar la realización de inversión requerida en el plazo máximo de 18 meses desde la fecha de la notificación de la resolución. O sea, una vez que te dicen OK, tienes como máximo 18 meses para realizar la inversión, ¿vale? La documentación que se aporte para justificar la ejecución de la actuación debe ser coherente con la información aportada en el formulario de solicitud de la ayuda. Y en cuanto al pago de la ayuda, pues una vez que han hecho las comprobaciones, las comunidades autónomas de la actuación, así como bueno, pues tendrán que cumplir una serie de entregar la documentación que vendrá indicada en la convocatoria dentro del plazo establecido, pues el órgano competente ordenará el pago de la subvención. Y bueno, si en el caso que el beneficiario no cumple con alguna de las obligaciones, no se procederá al pago de la subvención y se declarará la pérdida del derecho al cobro de la misma.
Y bueno, aquí de una manera, pues he intentado ir lo más rápido posible, pero aún me he extendido más de lo que esperaba. Sí que os he hecho pues, un poco una contextualización de lo que es el Real Decreto, insisto. Desde la página web de APA, dentro de eventos, ahí podéis entrar en el webinar que hicimos junto con la idea que vimos en profundidad esta reglamentación, esta normativa, y bueno, se hicieron también muchas preguntas y demás, o sea que si queréis ir más al detalle, os invito a que pues entréis en la página web de APA y os descarguéis el enlace y lo podéis ver perfectamente. Y yo no me enrollo más, dejo aquí a cargo a Pablo Corredoira, director de Hace Energía, donde bueno, pues nos va a presentar esa herramienta de simulación que hemos enviado a todos los socios para que bueno, pues se puedan calcular el alcance de sus ayudas. Y bueno, pues como no es una herramienta, o sea, sí que recoge todo esto y no es, o sea, que al principio pues puede ser, pues te puede suponer que no sabes bien cómo rellenar y demás, pues Pablo va a hacer aquí bueno, pues, una clase magistral para explicar en detalle y podáis hacer el cálculo. Y insisto que todos los socios la tienen ya y bueno, pues dejo ya la palabra a Pablo. Gracias. Gracias, Lucía. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por invitarnos a este webinar. Gracias a los más de 385 personas que están conectadas, lo cual pone un poquito manifiesto el interés que tenemos con este tema, que no es fácil, ¿eh? No es nada, la verdad es que nada sencillo. O sea, nosotros llevamos un mes estudiando, mes y pico estudiándonos esto y todavía tenemos bastantes dudas, pese a todas las charlas a las que hemos asistido, hemos impartido, las conversaciones que se han mantenido entre unos y otros con el IDAE y sigue habiendo bastantes dudas. De hecho, el propio IDAE que hizo el otro día la presentación conjuntamente con APA, también en algunos aspectos muy concretos tenía las propias dudas. Y es que es un texto, pues como cualquier texto que sale del Ministerio y se publica en el BOE, que son textos abstractos, abiertos y que dan pie a muchísimas casuísticas que es complicado definirlas. Yo no me quiero extender mucho. Además tenemos, creo que lo que ha estado diciendo Lucía es cierto, o sea, tenemos de base, aparte de esta presentación, os invitamos a que escuchéis el webinar que se hizo el otro día, que está publicado, porque es bastante aclaratorio. Concretamente, Carlos Montoya, el responsable de IDAE, dio una clase magistral sobre las subvenciones y de verdad que creo que es bastante didáctico. Antes de contaros un poco lo que vamos a hacer, sí que os traslado unas pequeñas ideas y alguna puntualización sobre lo que estaba comentando Lucía. La línea de ayudas está hasta el año 2023. Bien, eso no quiere decir que en el 2023 tenga que estar ejecutado. Es decir, lo que tiene que haber en 2023 es concedidas todas las ayudas. Y desde ese momento hay un plazo de 18 meses para la ejecución material de las instalaciones. O sea, que nos estamos yendo a que una instalación podría estar hecha a mediados de 2024. Hay otro tema importante, que es una de las cosas que aparece en el texto, pero no aparece muy clara, y mucha gente lo pregunta: ¿cuándo se van a pagar estas subvenciones? Pues se pagan cuando se justifique la instalación, es decir, se pagan no ex ante, sino a posteriori, salvo que también lo permite la norma, se pidan anticipos a cuenta de la subvención. Está todo reglamentado, pero es verdad que no aparece claramente que se van a pagar a posteriori. Más cosas que os iba a comentar de temas así muy concretos. Mientras estaba Lucía exponiendo, yo estaba contestando alguna de las preguntas. Muchos estáis preguntando por varios temas, sobre todo si van a salir las ayudas, si han salido ya, etcétera, etcétera. A ver, aquí hay dos temas. Por un lado, es verdad que el Real Decreto te habla el 30 de septiembre para publicar todas las líneas autonómicas. La realidad es que no van a estar el 30 de septiembre. Y aquí nos conocemos todos, la administración va a otros tiempos y es la primera que incumple sus propios plazos. Ojo que no lo hagamos los particulares o las empresas, pero vamos, si es una administración puede hacer lo que le dé la gana y aquí no ha pasado nada. Quiero decir con esto que muchas de estas líneas de ayuda se van a ir retrasando en el tiempo. Por otro lado, otra de las preguntas que se nos han ido trasladando, y así que os anticipo, ha salido la de Baleares, no ha salido ninguna otra. ¿Cómo las van a publicar? Cada una las va a publicar, aquí es estar atento. Nosotros es verdad que tenemos una herramienta que
todos los días testeamos todos los webs que aparecen en el estado. Es verdad que bueno, pues hay que mirar todos los boletines autonómicos y en algunos casos además incluso aparece en su propia web y todavía no han publicado el texto en el boletín oficial, ya nos ha pasado alguna vez. Las únicas que han salido a fecha de hoy son las de Baleares. Y aquí os hago un matiz porque también nos estaban preguntando el otro día mucho con el tema de las ayudas. Sabéis que los fondos son de 660 millones, concretamente en Baleares, que no sé si lo tengo aquí a mano, la ayuda que se había otorgado, bueno, por poner un número, era para las líneas 4 y 5 y el importe que aparecía para Baleares, para esa línea, en la resolución que tiene la propia comunidad autónoma, no coincide con el que aparece en el 477. Es decir, si voy a poner un número al azar, si la línea para Baleares, para los programas 4 y 5 son 100 millones de euros, por poner un ejemplo, la línea que ha sacado específicamente Baleares habla solo de 89. ¿Qué pasa con esos 11 millones? ¿Que van a ir después o no? Pues no, no van a ir después. Lo que ocurre es que dentro del 477, las propias autonomías, que en realidad son las beneficiarias de los fondos, pueden disponer de unos importes para sí mismas para auditorías, programas que permitan la gestión de esto, consultores, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso concreto de Baleares, el importe, no, bueno, y va a pasar con absolutamente todas, el importe de la ayuda que se va finalmente a otorgar no coincide con la ayuda que aparece en el 477 porque ellos se han quedado una partida. Sin más, si os parece, y pongo un poco en contexto, os presentamos la herramienta que hemos hecho para nuestros clientes de Hace Energía y para APA. La idea aquí es, lo que hemos intentado es, viendo este Real Decreto, como decía, es un Real Decreto confuso y bastante abstracto y además con una formulación que puede ser sencilla, pero en algunos casos se complica, lo que hemos intentado ha sido facilitar la vida a todos nuestros clientes y a todos los socios, haciendo algo que sea intuitivo, que se rellene en una serie de campos y con eso os diga, por un lado, si la actuación que se va a acometer es subvencionable o no, y por otro, con independencia de eso, saber si fuera subvencionable cuál es la cuantía de la subvención a la que se podría acoger. A veces nosotros cuando intentamos hacer estas cosas intentamos ponerlo en lenguaje para entender, que lo entienda todo el mundo. Los primeros nosotros, que incluso la norma nos cuesta. Lo que pasa es que es cierto que en lo que son los beneficiarios de las ayudas, esta vez hemos tenido que ser muy, muy pragmáticos y tirar mucho por la norma porque es que genera mucha confusión las figuras que han ido creando. Genera confusión la figura de tercer sector, que viene a ser pues, ONGs, fundaciones, etcétera, etcétera, pero es una definición muy abstracta. Genera confusión la figura de agrupaciones de empresas con o sin personalidad jurídica, o agrupaciones de personas con o sin personalidad jurídica, sociedades de derecho vinculadas de organismos públicos, o sea, son figuras que las han definido el regulador o el legislador, en este caso, las ha definido de forma muy amplia para intentar abarcar el mayor número de casuísticas, pero a la gente de la calle como a nosotros nos cuesta mucho entender a quién se están refiriendo. Entonces, simplemente os lo pongo un poco como matiz porque veréis que cuando presentemos la herramienta nos tenemos que ceñir exactamente a lo que dice la norma, porque incluso para nosotros nos cuesta mucho saber si una figura pertenece a un hito o a otro. Sin eso y sin más dilación os enseño la plataforma que hemos creado. Os pido disculpas de antemano porque podéis ver la pequeña, pero es que lo hemos intentado hacer para que abarque se pueda ver en una pantalla porque son muchas los campos y las preguntas que tiene. Lo que intentamos es básicamente, y vuelvo al resumen, es que se vayan poniendo una serie de campos y sobre eso haya un primer apartado, que es este, que lo que te define es si esta actuación va a tener derecho a subvención y luego una serie de apartados que son apartados comunes para estimar, en el caso de que hubiera ayuda, cuál sería la ayuda y luego otros que ya te van dando los resultados en función de la línea que hayamos definido. Bien, lo que voy a hacer es explicaros sobre todo un poco este primer apartado y luego vamos a hacer unos ejemplos para ver si una actuación es subvencionable o no y finalmente haremos 2 o 3 números para ver cómo se haría el cálculo de las ayudas. Bien, la gente está preguntando mucho por las ayudas de los programas 1, 2 y 3, que son los grandes sectores, o sea, son los programas industriales. Aquí hay un tema crítico que ahora vamos a llegar, que es el tema del CENAE. Es si nos vamos a ir a una línea de ayuda o a otra, al programa 1 o al programa 2, y la importancia que tiene, aunque el cálculo es el mismo y el importe de la ayuda es el mismo, hay un matiz muy diferencial entre programa 1 y programa 2, que es
el importe, el volumen de ayuda global que tienen estos fondos. Si nos vamos al programa P1, que es el de sector servicios, sobre todo, básicamente es el terciario, lo diré, perdón, sí, lo tengo aquí apuntado, es que si no se me olvida. El terciario, los servicios, comercio, etcétera, etcétera. Esta línea 1 tiene 120 millones de ayuda en total. Si nos vamos al programa 2, que es más, y aquí es, perdón, que me había trabado, el programa 2 es más centrado en el sector primario y en industria pura y dura. Este programa 2 tiene 170 millones. Claro, a priori que nos interesa irnos al programa 2 porque hay mayor volumen de ayuda a repartir. Por eso han hecho esta diferenciación de CNAES. Por eso es una de las preguntas que hace, porque mucha gente preguntaba ¿por qué programa 1 y programa 2 y no aglutinamos todos y repartimos industriales con almacenamientos en almacenamiento y nos dejamos de historias? Pues no, básicamente porque lo que se pretende es dar más al sector, a la agricultura, ganadería, etcétera, etcétera, y a la industria, que dárselo a hostelería, el sector servicios, comercial por mayor, etcétera, etcétera. Esa es la base. Bien, los programas, que ahora lo veremos, 1, 2 y 3, como bien explicaba Lucía antes, el importe de la ayuda se calcula en función del coste material de la instalación. En el caso de los programas 4 y 5, no depende, el cálculo de la ayuda no depende del coste, sino que son costes unitarios basados en módulos. Es decir, es muy fácil que en alguna instalación, a ver, es muy fácil entre comillas, porque no están mal calculados los números, pero que pueda haber un volumen de ayuda muy elevado para una instalación residencial que pueda llegar en algunos extremos, pueda llegar al 100%, hipotéticamente. En el industrial eso no va a pasar, porque ahí sí que va vinculado no a un módulo concreto que te fija un importe, sino que va vinculado al coste que ha tenido tu instalación, que por cierto debe ser plenamente justificado, y sobre eso te van a dar un porcentaje. Bien, ya sin más dilación, estoy extendiendo mucho, pasamos ya a esta parte de determinar si el proyecto tiene o no tiene subvención. Para ir rápido, yo he hecho una serie de simulaciones que os voy a ir poniendo con vosotros para que vayáis viendo si realmente esa actuación podría ser susceptible de la subvención. Hemos metido una cosa en el programa. O sea, en primer lugar, tendríamos que definir el tipo de programa. Aquí no lo veis, bueno, lo vamos a definir programa 1, que es sector servicio. En este caso concreto diríamos, por ejemplo, que es una agrupación de personas con o sin personalidad jurídica y nos preguntan, ¿tenemos actividad económica? Es importante responder todas las preguntas. Si le decimos que no, ojo, le tendríamos que dar, hay que revisar bien la respuesta, porque si no tenemos actividad económica es probable que no podamos estar sujeto. Y aquí ya veremos la traslación directamente de no, esta actuación no es subvencionable. Revisamos la respuesta, ahora ya nos saca este mensaje y ahora, esta agrupación de empresas, ¿qué CNAE tiene? Como ver, el CNAE es un poco complicado. Directamente os hemos enlazado aquí para que podáis ver el CNAE al que se pueda acoger. En este caso vamos a poner uno para que no dé problemas, por ejemplo, el 4621. Bien, esto ahora os explicaré porque, como podréis ver, en función, o lo iréis viendo, en función de los campos que vayamos abriendo, algunos campos se van a quedar en blanco o se van a ocultar y otros van a ir apareciendo para hacer más fácil y más comprensible el funcionamiento de la herramienta. En este caso concreto, este solo se tendría que cumplimentar este campo en el programa 4, con lo cual aquí no hace falta que pongamos absolutamente nada. Siguiente campo, beneficiarios del artículo 21.887 del Real Decreto, perdón. Bueno, siempre si pincháis encima veréis un poco la explicación cuando entendemos que es necesario que haya esa explicación. Básicamente esto es, para que lo sepáis, de por sí habría que dejar que siempre sí, porque es que el beneficiario último pues no tiene deudas con Hacienda, no tiene litigios pendientes, etcétera, etcétera. De hecho, si le marcamos que no, como esto es un tema muy crítico, que normalmente las empresas o muchas tienen esta situación y están a orden de día sus pagos, va a aparecer inmediatamente una respuesta de, ojo, revisa la respuesta porque si me estás diciendo esto es que no puede ser subvencionable. Vale, entonces vamos a marcarle, por ejemplo, que sí. ¿El beneficiario está ayudo? Bueno, esta es otra de las preguntas trampa. Esto, si hubiera tenido alguna subvención que no hubiera ejecutado o no hubiera cumplido, tiene que reintegrarla y no la ha reintegrado. Per se, tiene que ser un no la respuesta. Si le decimos que sí, lo mismo, va a aparecer un mensaje de, por favor, revise la respuesta, que esto puede aparecer que no te salga como subvencionable la ayuda. Bien, ¿la instalación es aislada? Bien, esto os lo cuento porque en el programa 6 las instalaciones no pueden ser aisladas, pero del programa 1 al 5 sí que puede haber instalaciones aisladas y está permitido. Y luego un apartado bastante importante, que es cuándo se ha ejecutado esta instalación. Si está hecha antes
o después de la publicación del Real Decreto, pero antes de las líneas de ayudas o no. Esto, como bien explicaba Lucia, ya sabéis que un residencial se puede haber ejecutado desde el 1 residencial, un programa 4 o 5, se puede haber ejecutado desde la fecha de la publicación del Real Decreto, que es el 30 de junio, con lo cual el 1 de julio sería el día al que se podría haber ejecutado y sería susceptible de percibir una subvención. Pero si es una instalación industrial o acogida a los programas 1, 2 y 3, no puede. De hecho, si le marcáramos aquí que sí, directamente nos dice no puede usted tener esta línea de ayuda. Estos son los tipos de cosas que tenéis que tener bastante cuidado. Siguiendo con este mismo ejemplo, vamos a marcarle que no para que veáis cómo van funcionando las casillas y lo entendáis un poco. Imaginemos que cogemos otro CNAE, que es el 4339. Este CNAE, el 4339, aquí, insisto, tenéis todas las líneas y veis qué línea está sujeta a cada programa. Hemos dicho que es el programa 1 y, sin embargo, para el programa 1 no está aceptado. Entonces nos dice que no es subvencionable, directamente por el CNAE. Entonces, mucho cuidado a la hora de marcar los CNAEs. Vamos a hacer otro ejemplo. Programa 4, por poner un ejemplo. El programa 4 está pensado para residenciales. Ojo con las figuras que tenemos aquí, que es lo que os decía antes. Eso es quizás lo más importante. Es quién puede o quién no puede ser objeto de esta subvención. Por ejemplo, si yo le digo que es una persona jurídica, directamente da igual que le diga que esté todo bien, me va a decir que no es subvencionable. Si le digo que es, ojo, que si le dijera que es una persona física, si me fuera este programa, el programa 6, por ejemplo, para que lo sepáis, o sea, la complicación que tiene esto es que incluso en este programa, las personas jurídicas pueden acceder en parte o sea, personas jurídicas pueden acceder a algún programa, al 6. O sea, han hecho un totum revolutum que es bastante complejo saber quién accede a cada una de las líneas de subvenciones y es lo que hemos intentado plasmar en esta herramienta. Volvemos un poco al ejemplo que estábamos viendo antes. Si nos vamos al programa 4, este programa está pensado sobre todo para residenciales, para ONGs, para administraciones públicas, etcétera, etcétera. La importancia aquí reside en muchos casos sobre si hay actividad económica o no la hay. Por ejemplo, las personas físicas sí que pueden tener ayudas, como veis aquí, sí que pueden tener ayudas si no tienen actividad económica o incluso si la tienen como autónomos. Podrían llegar a tener ayuda. Pero hay otros entes, como por ejemplo las empresas, lo diré, es que lo tenía por aquí, disculpa, aquí está, las entidades de derecho público, muchas de estas, por ejemplo, para que os hagáis ideas, pues son universidades, etcétera, etcétera, al tener actividad económica no tienen derecho a estas líneas de ayuda, pero sí que pueden tenerla si nos fuéramos, por ejemplo, vamos a volver a poner inventándonos otra vez el mismo CNAE de antes, a esta, pues en esta no me deja tampoco. No, es que estas entidades no tienen derecho a ayuda. Entonces, depende un poco de lo que vayamos jugando, nos va a decir si tenemos derecho a la ayuda o no tenemos derecho a la ayuda. O como os decía, las personas físicas sí que tienen, si yo le marco, por ejemplo, si digo que es una agrupación, es una universidad, por ejemplo, sin actividad económica, sí que tiene derecho a esa ayuda. Si es una persona física, insisto, puede ser con o sin personalidad, con actividad económica. Fijaros aquí que lo que os decía antes, en función de lo que hagamos, nos van desplazando algunos campos y nos desaparecen. Esto es una cosa que estabais haciendo en las preguntas. Mientras Lucía estaba hablando, yo estaba intentando contestaros algunas preguntas que me iban surgiendo, intentaré darle respuesta al máximo posible, las que sepamos, que ya os digo que es un poco complejo. Y esta es una pregunta que se ha planteado un par de veces, que es que no entienden lo del autoconsumo en el programa residencial. ¿Qué es autoconsumo instantáneo o no? Lo que te marca la norma, lo que está diciendo es que el consumo tiene que ser un 80% de la generación, pero el consumo global de la vivienda o del inmueble. Imaginemos que tenemos una instalación que produce 850 kilovatios hora y el consumo anual, incluyendo horas valle, noches, fines de semana, etcétera, etcétera, son 1000 kilovatios hora, entonces sí es subvencionable. Pero si el consumo total del inmueble anual fuera 900, entonces esa actuación ya no es subvencionable. ¿Vale? O sea, sobre todo es para separar un poco este concepto del de autoconsumo instantáneo, que es lo que a todos cuando leímos, o a la mayoría cuando leímos este Real Decreto, nos llevó a pensar que estaba hablando de autoconsumo, de ratio de autoconsumo, de casación horaria. Y no, lo que se está refiriendo es generación sobre el consumo global. ¿Vale? Lo mismo, y por no extenderme mucho, si le dijéramos que no es subvencionable, pues nos va a salir y nos dice, oye, hay que tener, ojo que este programa nos exige un cumplimiento de autoconsumo del 80%.
Y básicamente este es un poco el esquema en el que se está siguiendo toda la herramienta. La verdad es que la mayor parte de las actuaciones, va a haber de todo, obviamente, con toda la cantidad de fondos que se han destinado, pero la mayor parte de las actuaciones se van a centrar en personas jurídicas, si acaso en ayuntamientos y en personas físicas. Puede haber ONGs, puede haber sindicatos, etcétera, que también son susceptibles de entrar en las líneas de ayuda, y algunas cosas específicas, que es las que han metido, pues podrá darse algún caso concreto, pues eso, lo que os decía, de universidades con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, etcétera, etcétera. Bien, una vez extendido esto o explicado esto, pasamos a los datos comunes necesarios para la estimación de la ayuda. Aquí se nos vuelve a complicar un poco todo, porque dependiendo del tipo de programa, tendremos que trabajar con una tecnología o con otra. Los programas 1 a 5 están adaptados para fotovoltaica y eólica. Y el programa 6, que es el térmico, ya es cuando metemos biogás, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, estas líneas de ayudas no nos permiten hacer una geotermia. Bueno, una geotermia no se permiten hacer, por ejemplo, una biomasa de autoconsumo en estas líneas de ayuda. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacer es ¿en qué tipo de programa qué tipo de tecnología vamos a utilizar? Si le decimos al programa, por ejemplo, que fuera una tecnología de biomasa, nos va a decir que no podemos trabajar en este programa con esta tecnología. Es decir, esto, como veréis, nos está acotando un poco dónde trabajamos. Aquí lo que le hemos puesto es también un poco en función del programa en el que estemos, hemos intentado simplificar todas estas preguntas. Preguntas que nos tenemos que hacer aquí es que, oye, ¿qué potencia tenemos? ¿Cuál es el coste de nuestra instalación? Si la instalación lleva almacenamiento, si le vamos a meter actuaciones adicionales, como comentaba Lucía, las marquesinas, el tema del amianto, etcétera, etcétera. Y en dónde nos encontramos, si estamos en un municipio de menos de 5.000 o más de 5.000 habitantes. Ayer nos preguntaba un cliente qué pasaría con, pues lo pongo además, me lo llevo un poco a mi terreno en el caso gallego. El caso gallego, al final, los concellos tienen, hay un único municipio y ese municipio tiene diferentes parroquias, ubicaciones, etcétera, que pertenecen al municipio. Me preguntaban, oye, en una parroquia concreta de un municipio pequeño, ¿qué tomaría? ¿El dato de los habitantes de la parroquia o tengo que tomar el del municipio? Tal y como lo entendemos nosotros, es el del municipio porque es lo que aparece en el Andas, que aparece el municipio en su conjunto. Pero también tenemos la duda, de hecho se la vamos a plantear a IDAE. Nosotros creemos que si una parroquia tiene 100 habitantes pero pertenece a un municipio de 7.000 habitantes, pues lo que se toma de base son esos 7.000 habitantes. Pero es de estas dudas que os decía que se nos siguen generando incluso a día de hoy. Bueno, entonces, saber si estamos en menos de 5.000 habitantes y luego aquí nos van a surgir una serie de preguntas en función del programa en el que nos encontremos. Vamos a ir, por ejemplo, me gustaría centrar el punto en el programa 1. De momento, para hacer un ejemplo, en el programa 1, 3, si os parece, vamos a hacer uno en el 1, en el 3 y luego en el 4. Bien, no pasa nada porque nosotros marquemos en el programa y nos ponga que no sea subvencionable para poder hacer aquí los cálculos. No hace falta, los cálculos son independientes, lo único es que tendremos que definirle el programa aquí arriba porque ya directamente el programa nos va a cargar este dato. Bien, el programa 1 es autoconsumo con o sin acumulación. Vamos a suponer un ejemplo, tenemos una instalación de 100 kilovatios y así os puedo explicar un poco cómo funcionan las fórmulas. Suponemos que ponemos 100 kilovatios, ojo con las magnitudes, por favor, hay que ponerlas bien. Están especificadas, pero hay que dejarlas bien, que es la típica cosa que siempre cuando uno hace estas herramientas lleva error, que alguien pone 0,1 megavatios. Si estamos hablando de kilovatios, trabajemos en kilovatios, pues no nos van a dar bien los resultados. Pongamos una instalación que cuesta 80.000 euros, por poner un número. Siguiente pregunta que nos va a hacer es, oye, ¿esto lleva almacenamiento? Pues si le decimos que no lleva, desaparecerían aquí ciertas preguntas vinculadas al almacenamiento. Si sí lleva almacenamiento, hay que poner el coste de almacenamiento, porque este coste es importante solo de la instalación de generación. Si tenemos almacenamiento, este coste no puede incluirlo. Estaría aquí. Pongamos, por ejemplo, que le ponemos 4.000 euros. ¿Y qué capacidad de almacenamiento? Le ponemos que tiene, pues, 2 kilovatios hora, por ejemplo, por poner un número. Bien, hay un tema importante que se estaba comentando antes, que es el ratio del almacenamiento frente al ratio de generación. A ver, este ratio aplica en todos los programas. Y hay gente que también pregunta, oye, en el programa 3, ¿por qué puedo aplicar si yo no voy a poner potencia?
Porque, como dice el programa 3 y el programa 5 concretamente, que son los de almacenamiento solo, es almacenamiento vinculado a instalaciones preexistentes de autoconsumo. Entonces, ese ratio de almacenamiento también tendrá que adaptarse a la instalación de autoconsumo que había ex ante. ¿Vale? Entonces, aunque el programa que hemos hecho nosotros, eso en ese caso concreto no lo contempla, sí que se podría dar ese caso y tenéis que tenerlo en cuenta. La capacidad del sistema de almacenamiento, para que veáis lo que os decía un poco de que van a ir saliendo errores, imaginemos que decimos que ponemos una capacidad de almacenamiento ponemos una capacidad de almacenamiento, vamos aquí, 1000. Esto, bueno, es una nota que nos dice que los programas la subvención solo se limita a los primeros 5000 kilovatios. En función de lo que le pongamos, nos puede salir un mensaje de error diciéndonos que no, el programa no es subvencionable porque nos hemos pasado de ratio de almacenamiento y ya no nos va a calcular el de almacenamiento porque va a suponer que no tiene cabida. Ahora le rellenaremos otra. Veis, se nos van abriendo pestañas. Oye, ¿le metemos marquesinas? Pues no, no tiene marquesinas. ¿Sí tiene, almacenamiento? No. ¿Y está situado en un municipio de menos de 5000? No. Ahora, el tipo de empresa. Esto es importante definir el tipo de empresa porque en función del tipo de empresa la ayuda varía. Vamos a definir que sea gran empresa y pasamos directamente a los números. Los números se calculan de la siguiente manera. Si os fijáis, por cierto, como le hemos definido estos programas, no nos van a aparecer nada en estas líneas de ayuda. Está pensado para que aparezcan los resultados en cada línea de ayuda a la que corresponda. Nosotros le hemos dicho que la actuación son 80.000 kilovatios para 100 kilovatios. El coste elegible de la actuación son 800. Hay una serie de costes unitarios de referencia para algunas instalaciones en concreto que vienen publicados en el Real Decreto. Si se diera el caso, os aparecería aquí un importe que no sé si son 120 euros, una cosa así. Entonces, en función de ese coste unitario de referencia, el coste subvencionable será la diferencia entre este coste elegible menos ese coste unitario de referencia. Bien, por otro lado, te dice la norma, bueno, pero yo como máximo te puedo pagar 910 euros, para este tipo de actuación te puedo pagar 910 euros. Y aquí el programa lo que dice es, vale, como mi coste elegible son 800 euros, o si tuviera aquí un coste elegible de 50 euros, serían 750. Voy a ponerlo en un ejemplo para que podáis verlo, porque me parece que es cuando nos pasamos por ejemplo, nos pasamos de este importe. ¿Veis que os aparece aquí un coste unitario de referencia? Aquí ya lo que te está diciendo es, si mi coste son 799, le quito 120 euros, como máximo de mi actuación me van a pagar 679. Pero como mi límite para esta potencia es de 460, lo que me va a coger como coste unitario subvencionable máximo es este límite que me han establecido. Si este importe fuera inferior, me lo cogería aquí. Y ahora viene la siguiente pregunta. Vale, sobre este coste unitario, ¿qué porcentaje de ayuda? Todo esto viene en las tablas de Real Decreto. ¿Qué porcentaje de ayuda me llevo? Pues como estoy en una gran empresa, es un 15%. Luego, el coste unitario que me van a dar por cada kilovatio que instale va a ser de 69 euros, que es 460 por 15. Como mi instalación es de 1000 kilovatios, que podéis ver aquí que hemos modificado ahora, como mucho me van a dar 69.000 euros. Bien, paralelamente, hemos marcado cuál es el precio del coste del almacenamiento y en la capacidad del almacenamiento. Lo que estamos diciendo es que nos cuesta cada unidad de almacenamiento 2.000 euros el kilovatio hora. Como máximo nos subvenciona 700, con lo cual es un poco la misma lógica que aquí. Nos subvencionan 700, el coste subvencionable serán 700. La ayuda por el tipo de empresa en la que estamos es el 45%, por supuesto por tablas. La capacidad son 2 kilovatios, pues ¿cuánto nos van a subvencionar el almacenamiento? Nos van a subvencionar 630 euros, que es los 700 por 2 por 45. Si le definimos otro tipo de empresa, veréis que nos cambian los porcentajes en función de la empresa en la que estemos. Insisto, a la derecha podéis ir viendo un poco para que sepáis una línea de ayuda de qué significa cada ítem que tocamos. El tipo de empresa beneficiaria distinguimos entre gran empresa, pequeña empresa y mediana empresa, que muchas veces en mediana empresa aquí internamente hablamos de facturación menos de un millón de euros, menos de 10 empleados, pero esta referencia está cogida con cargo a una directiva europea que establece los rangos que tenéis ahí y que os hemos puesto en la nota. Una empresa pequeña es menos de 50 trabajadores y menos de 10 millones de activos. Vale. Le podemos meter la posibilidad de que tenga las marquesinas. Estos son importes fijos que son independientes del precio de la instalación e independientes además de la potencia. Bueno, la potencia no, porque varía en función de la potencia que tengamos. La cosa es que, bueno, pues en función de lo que las actuaciones que le pongamos, lo mismo, va cogiendo el porcentaje de ayuda que, si os fijáis, coincide con este y nos sacaría la ayuda que se llevaría por las marquesinas. Aquí hacemos un pequeño resumen para que se vea la instalación.
La instalación nos ha costado en total 804.000 euros, subvencionable, el coste ha sido la suma de todos estos conceptos, lo veis aquí. El coste sin subvencionar es esto y lo que hacemos es un pequeño análisis de cuál es el importe que nos van a poder subvencionar. Es importante el tema de los 5.000 habitantes. Es bastante importante porque lo que nos permite, y además para cada programa tiene unas especificaciones, lo que nos permite es, en los programas 1, 2 y 3, no sé si os fijabais que el porcentaje de ayuda nos incrementa en 5 puntos porcentuales el porcentaje de ayuda. En una mediana empresa, si veis, da un 25%, si le decimos si estamos en un municipio de menos de 5.000 habitantes, la ayuda nos sube al 30%. Vale, esto es aplicable a programas 1, 2 y 3, como os decía. Si nos fuéramos, os estaba diciendo que iba a poner unos pocos ejemplos para no marear y no aburrir mucho. Si nos fuéramos a una instalación sin almacenamiento, como veréis, aquí ya nos desaparecen todos los campos. Ya simplemente nos olvidamos de la posibilidad de que tengamos potencia de generación y el coste de la generación y solo nos centramos en la capacidad de almacenamiento. Y solo nos va a calcular el almacenamiento. Aquí hay una cosa que ahora, cuando pasemos una versión, porque los socios de Apple, nuestros clientes, tienen una versión un poco más antigua y hoy se les va a pasar una versión nueva que contempla todos los cambios que estamos viendo. Desaparecerán estas casillas para que no se pueda marcar, porque las actuaciones en marquesinas, las actuaciones en amianto, solo se permiten en los programas 1, 2 y, si no me equivoco, en el 4, pero en el programa 3 y 5 no. Y por cierto, están vinculados a la tecnología fotovoltaica. En eólica no se permiten. De hecho, si volviéramos a este ejemplo, perdonadme nuevamente que cambio mucho, y vemos que ponemos eólica, nos desaparecen porque solo los programas 1, 2, 4 y con fotovoltaica pueden tener ayuda por marquesinas y amianto. Vale. Entonces, pues básicamente es lo que os comentaba. Si nos fuéramos al programa 3, pues bueno, aquí ahora sí que me ha salido bien. No nos aparecería el tema de las marquesinas, nos volvería a preguntar si estamos en menos de 5.000 habitantes y el tipo de empresa. Solo nos calcularía el importe de la ayuda correspondiente. Últimos ejemplos. Vamos a poner lo que sería una instalación de autoconsumo residencial. Imaginemos que tenemos una instalación de 10 kilovatios a 15.000 euros. Como os decía, en los programas 1, 2 y 3 se calcula en función del coste de la empresa. Aquí, al regulador, a la hora de establecer esto, al legislador, le da exactamente igual el coste. Lo que va es a financiar esa instalación en función de una serie de módulos. Módulo que es tanto kilovatio, tanta ayuda. Sí que es verdad que depende del volumen hay unos rangos de potencia y en función de esos rangos de potencia, en función del tipo de beneficiario, la ayuda por ese módulo, por ese kilovatio puesto va a ser mayor o menor. Dependerá un poco de lo que le definamos. E incluso la tecnología, no le van a dar la misma ayuda a una eólica que a una fotovoltaica. Volvemos un poquito al mismo ejemplo que antes, lo dejamos como estaba y ya, como veréis, aquí sí que nos pregunta qué tipo de beneficiario tenemos. Le tenemos que definir si estamos en un residencial individual, colectivo o una administración pública o tercer sector. Siento nuevamente deciros que es que ponemos el tercer sector porque es muy amplio el concepto, que sea individual o colectivo, porque cada uno va a tener su tipo de ayuda. Si le dijéramos que es residencial individual, por ejemplo, ya nos iríamos aquí y nos dice que para este tipo y esta potencia que tenemos, la ayuda unitaria son 600 euros. En el almacenamiento, como muchos nos van a dar, 980 euros por la instalación que hemos puesto. Y por marquesinas lo mismo, nos va a hacer el cálculo de las marquesinas, lo que nos van a financiar. Tenemos aquí los costes y el resultado es más o menos igual. Oye, ¿qué tipo de ayudas tenemos? Bien, aquí hay una cosa importante que es el reto demográfico. Aquí no tenemos el hecho de que estamos en menos de 5.000 habitantes y nos suban un 5%, un 10%. No, no, aquí nos dan una ayuda unitaria en función de si estamos en un municipio de menos de 5.000 o estamos en más de 5.000. Si pusiéramos aquí que estamos en un municipio de más de 5.000, no nos daría ningún tipo de ayuda. Y el resultado es igual. Básicamente lo que nos viene a decir esto es, oiga, usted con esta actuación se va a encontrar con una ayuda del 51%. Quiero matizaros, si os parece, os voy a poner un caso que nos llamó ayer mucha atención cuando estábamos testeando, haciendo las últimas pruebas de la herramienta. Sobre todo porque además, sabed que es además uno de los mensajes que yo quería transmitir ahora cuando hablemos, a ver, sobre todo para administraciones públicas, estamos en un sector, está muy atomizado, hay una competencia feroz y realmente estamos en lo de siempre. ¿Dónde se está ofreciendo? ¿Cuál es el valor diferencial que se ofrece desgraciadamente al consumidor final?
la única variable que tenemos de ajuste o que muchos instaladores están ofertando es el precio. No el postventa, no la calidad de producto, no la instalación y la ejecución, etcétera. Es simple y llanamente el precio, que es además lo único que percibe el consumidor final. Nosotros nos hartamos de decirlo. Entonces, quiero trasladaros esto porque al final estamos hablando ahora estamos hablando de muchas ayudas y que ya la variable precio, igual que antes, era crítica, ahora deja de serlo tanto. Y en el caso, por ejemplo, de una administración pública, puede llamar la atención. Pongamos que tenemos una instalación a una administración pública de 11.000 euros, que le estamos vendiendo el vatio a, pues eso, a un euro con uno. No tiene absolutamente nada, no le ponemos marquesina, no le ponemos nada, absolutamente nada. Simplemente pues le damos, sí que estamos en un municipio pequeño, ¿qué va a pasar? Bueno, si nos fuéramos a la ayuda, a mí me gustaría que se diera un poco el importe de la ayuda. Es que se le va a financiar se le va a financiar el 100% de la instalación a este ayuntamiento. Entonces, quiero dejar un poco en matiz porque, vuelvo a las mías, nos volvemos muy locos muchas veces, y hablo como sector, no particularizo, sino generalizo con el tema del precio. Señores, con estas líneas de ayudas no hace falta que esa sea ya la variable crítica. La variable crítica tiene que ser la calidad del producto. Entonces, da igual que nos vayamos con unos costes un poco más elevados. Es que, aunque pusiéramos este importe, la ayuda sería casi del 100%. O sea, y al final la gente tiene que comer, el sector tiene que tener unos márgenes razonables para trabajar y para subsistir en el tiempo. No podemos trabajar solo con volumen sin saber lo que va a pasar mañana. Hay que tener unos remanentes que permitan a las empresas existir y que el día de mañana, si hay una tecnología nueva que no sea la fotovoltaica en la que estamos especializados, le dé un tiempo de margen para poder especializarse. Así no podemos garantizar la continuidad futura de las empresas, con todo ello lo que implica para un sector que ya ha estado muy tocado. Y por lo demás, simplemente comentaros que si nos fuéramos, por ejemplo, a una actuación térmica, pues aquí os lo decía, nos van a salir otras preguntas, nos van a decir qué tipo de tecnología estamos utilizando, cuál es el coste, nos va a decir qué tipo de autoconsumo térmico vamos a utilizar y tenemos que ser coherentes. Le decimos que estamos trabajando con una solar térmica y ya le decimos que es una biomasa, nos va a decir, oiga, esto, ojo, que no es coherente. Póngame una que tenga sentido. El tipo de vivienda que vamos a tener y si vamos a tener algún tipo de actuación adicional. Pues ahí es desmantelamiento, están aquí todos los podréis ir viendo qué es lo que establece la normativa. Y lo mismo, te calcularía los cálculos, realizaría los cálculos, perdón, de la ayuda que tiene. Yo por terminar, porque esto al final no deja de ser una herramienta de cálculo para que la gente pueda calcular rápidamente si cree que puede cogerlo y cuál es el importe que debe pedir y sobre todo que sea orientativa. Simplemente deciros que tenemos la herramienta, obviamente está capada para que no se puedan manipular los datos, pero que hay dos pestañas abiertas, aparte de la carga de datos, una es para que se puedan consultar el CNAE y otra que se pueda consultar la línea de ayudas global que tiene cada una de las comunidades autónomas. Si hay alguna especificidad en alguna línea particular autonómica, pues entonces haremos una herramienta específica para esa línea. Nosotros, por terminar un poco, y pasamos si queréis a las preguntas, simplemente dejo ya de compartir la pantalla, si puedo. Simplemente quería trasladaros que, bueno, que las líneas van a ir saliendo por goteo. No es malo que eso ocurra porque uno de los miedos que nos da a nosotros estamos especializados en la ingeniería y en la tramitación de todas de todo tipo de instalaciones y en la línea de subvenciones estamos reforzando mucho el equipo para poder dar respuesta a todos los clientes. Estamos un poco asustados y hablando con la administración respecto de que puedan salir todas a la vez y si esto suponga un colapso a nivel estatal puro y duro. Entonces, el hecho de que vayan saliendo por cuentagotas y podamos hacer algunas actuaciones desde nuestra perspectiva, que yo entiendo que desde la perspectiva del instalador no deja de ser no tan negativo como pudiera ser. Entiendo que para el instalador sí, porque el hecho de que no estén saliendo las líneas de los programas 1, 2 y 3, lo que está suponiendo es una auténtica catarsis y un colapso un estancamiento de la venta de instalaciones industriales porque todo el mundo se sujeta a la posibilidad de coger estas líneas de ayudas. Respecto a la documentación,
que no sé si el tema se ha tocado. Nosotros, por ejemplo, tenemos ya un checklist de todo lo que hay que pedir. Os recomendamos que la documentación que se pida a los clientes sea a máximos, no solo a lo que establece este Real Decreto, sino que se tengan en cuenta, si alguien lo ha hecho, otras líneas de ayudas, porque se pueden exigir, porque las comunidades autónomas lo que tienen que cumplir es lo que establece este Real Decreto como mínimos, pero luego ellas, como órgano competente y con competencia absoluta sobre la gestión de estas ayudas, puede pedir más. Pongo un ejemplo que nos piden en muchas líneas: número de mujeres trabajadoras, número de mujeres en puestos directivos, número de discapacitados en la empresa, el volumen de activos de la empresa de los últimos años, preguntan en algunos casos si hay actividad internacional, mercados de destino, preguntan muchas cosas, y lo importante es que quien vaya a hacer estas líneas, para estar preparado, porque esto va a ser una guerra a codazos para presentar las líneas, pues que vaya pidiéndole a sus clientes el mayor detalle de información en base a la experiencia histórica que tenga. Lucía, yo por mi parte, poco más que añadir. Sobre todo, muchísimas gracias por la atención, que veo que todavía estamos muchos aquí y siento haberme extendido tanto, que yo quería haber sido un poco más breve. No se te oye. No. Ya, ¿se me oye ya? Perfecto, pues como comentaba, muchas gracias, Pablo. La verdad es que nos has dado un baño de conocimiento y aplicación directa de estas ayudas. Bueno, al final nos has explicado varios ejemplos, pero realmente la herramienta recoge todas las casuísticas que se pueden dar dentro de los programas de ayuda. Me preguntan mucho, Pablo, si te parece, vamos a hacer una ronda. Sé que vamos corto, porque entre yo, que me he enrollado más de lo que pensaba, porque bueno, al final pues digamos lo que es la normativa, pues ya lo habíamos explicado en otra jornada, como ya hemos comentado en varias ocasiones, pero bueno, que al final tiene muchos detalles que bueno, yo también me he dejado y demás. El caso es que me dicen que si este Excel se puede descargar y si es accesible. Esto lo contesto yo directamente. Este Excel se ha enviado, bueno, ahora la última actualización, como ha comentado Pablo, que ha incluido pues varios detalles, que han mejorado incluso la herramienta, pues solo es accesible a los socios de APA. Entonces, si alguno de vosotros que no sois socios de APA queréis acceder al Excel, por favor, contactad conmigo. Os dejo mi correo electrónico, que es luciadolera, todo junto, en minúsculas, @apa, con 2 P's de pato.es. Entonces, hablad conmigo y bueno, pues os comentaré cómo está la situación. Y Pablo, vamos a hacer algunas preguntitas. Veo que ahí me ha generado mucho interés. Te repetiré, o sea, te preguntaré las que están más repetidas y bueno, pues si no, pues poneros en contacto con nosotros también, directamente a mi correo, como os he comentado, o al correo genérico de APA, apa@apa.es, que al final, por unos y por otros, no os preocupéis, que os contestaríamos a las preguntas que surgieran. Nos dicen, una de las preguntas, dicen: ¿es posible que existan empresas que ofrezcan productos con el modelo de servicios energéticos en la que la empresa es la que realiza la inversión y es propietaria de la instalación? ¿Quién serían los destinatarios últimos que deberían recibir la ayuda? A ver, el tema es que... Ay, perdón. Sí, es que estamos, Sí. Lucía y yo estamos cerca y tenemos que quitar el sonido de un auto, porque si no nos distorsionamos. Os pido disculpas. A ver, aquí, además, es que hay un documento del IDAE, porque ya os digo que es que esto es complejo. Hay un documento del IDAE que la verdad es que a mí me hace mucha gracia, porque responde a cosas muy generales, no responde a algunas que ya se han debido plantear seguro, porque son muy complejas y no saben cómo responderlas, pero es que hay algunas respuestas que han dado que son bastante buenas. Y concretamente este dice: destinatario último de las ayudas. Es posible que existan empresas que ofrezcan productos con el modelo de servicios energéticos en las que la empresa que realiza la inversión y es la propietaria de la instalación. Perdón, es posible que existan en la que la empresa que realiza la inversión es la propietaria de la instalación. Esto está mal escrito. En estos casos, la destinataria última deberá ser la empresa, es decir, la empresa de servicios energéticos, y acogerse a los programas 1, 2 y 3. Es decir, aquí al final el punto siempre, o tal y como yo interpreto la norma, es quién es el propietario de la instalación.
ese es el matiz. En función de quién tenga la instalación, va a ser el beneficiario último. Había una pregunta que estaba leyendo mientras hablaba Lucía antes con respecto a temas de, oye, ¿y un PPA, eso es subvencionable o no? Pues un PPA también sería subvencionable, solo que el que recibiría la inversión, o el que recibiría la ayuda sería, perdón, sería directamente la comercializadora o quien sea el propietario de ese activo. Otra cosa es que eso le permita, como le han a mí nos valorado su CAPEX, su coste de inversión, le permite hacerle un precio mucho más competitivo durante los años del PPA al cliente final. Otros cuartos de lo mismo con el renting. Si el renting es sin transmisión de dominio al final, pues el propietario será quien tenga el activo, es decir, la comercializadora, el fondo de inversión, el instalador, etcétera, etcétera, solo que a él le van a dar esa subvención y él podrá trasladar esa minoración de coste a las cuotas del renting. Seguimos con el proceso de no acoplarnos con el volumen. Efectivamente, es una pregunta que surge en todos los seminarios que hacemos. Otra pregunta que también veo que tiene muchas personas que nos la hacen, nos dicen que si una persona física pueda recibir una subvención si decide realizar una instalación de autoconsumo en su casa a través de una empresa comercializadora sin realizar una inversión inicial y pagando la instalación a la comercializadora mediante determinadas mensualidades. Esto también es una solución que se da mucho ya en el sector de por sí. ¿Esto tendría entrada en estas ayudas? Sí, estamos en la misma. La cosa es quién va a recibir esa ayuda. Si la va a recibir el consumidor final o la va a recibir la comercializadora. Depende de quién sea el dueño del activo. A ver, ahora sí, ¿no? Vale. Y en el caso de los autónomos, ¿podrían ser considerados destinatarios últimos los autónomos? ¿Qué pasa con este grupo? Si los autónomos, programas 4, 5 y el 6 ahora mismo no lo tengo del todo claro. Yo creo que el autónomo puede ir a esos tres programas. ¿Cuál? ¿Puedes repetir, Pablo? Sí, no sé si se me oía. Tienes que quitar tu audio, Lucía. Los autónomos, no sé si se me está oyendo ahora, los autónomos pueden ir a los programas 4, 5 y 6. Es lo que os decía antes en la herramienta de persona física con actividad económica, sí, es un autónomo. Entonces, pueden ir a esos. Es que, de hecho, los programas 1, 2 y 3 está muy definido que no pueden ir personas físicas, aunque tengan actividad económica. Otra cosa, y aquí me hago un matiz, es agrupaciones de personas físicas. De hecho, a lo mejor me estoy adelantando alguna de las preguntas y esta la vamos a trasladar al IDAE porque ayer se nos generó una duda bastante relevante con este tema. Hay un centro comercial situado en la península. Claro, el centro comercial es propiedad, esto no es propiedad directamente de los distintos locales. Cada uno de los locales o de los propietarios de los locales, lo que sea, pero el tema aquí era, vale, hay una comunidad de propietarios. La comunidad de propietarios como tal no puede ir a los programas 1, 2 y 3, pero tampoco tiene sentido porque al final son una comunidad de propietarios, hay una actividad económica, etcétera, etcétera, que vaya a los programas 4 y 5. Con lo cual nosotros lo que pensábamos era, bueno, aunque haya una comunidad de propietarios, olvídate de eso, hay que intentar hacer una agrupación de empresas con o sin personalidad jurídica, que es el caso para un colectivo, vale, pues agrupación de empresas sin personalidad jurídica, y la duda que nos generaba, que eso nos la generamos nosotros mismos y se lo decimos al cliente, es, oye, pero aquí tenemos un problema, ¿qué pasa si casualmente una de las empresas que cuelgan de este centro comercial tienen, todo el centro comercial lo podemos trasladar a cualquier casuística, tiene un CNAE que sería aplicable al programa 1 y el resto tiene un CNAE aplicable al programa 2? Porque tal y como lo entendemos nosotros, lo que viene a decir es una ayuda por actuación y la actuación es conjunta. Es decir, vamos a poner una instalación de 1 mega o 400 gigavatios. Hay una única actuación. Otra cosa es que se haga de una forma dispersa, o sea, colectiva. Entonces, no sabemos hasta qué punto, no tenemos claro hasta qué punto esa instalación se puede acoger una fracción de esa instalación al programa 2 y el resto de la instalación se puede acoger al programa 1. Es una de las puntas que hemos tratado porque para mayor confusión,
La norma sí que permite hibridación de tecnologías y sí que dice que cuando se hibride tecnología fotovoltaica y eólica, por ejemplo, y hay almacenamiento, que una parte va a ir hay que diferenciar muy bien los costes de la fotovoltaica de la eólica, porque una parte tendrá su propia ayuda dentro del programa 1, pero dentro del mismo programa, ojo, dentro del programa 1, la otra tendrá su propio porcentaje de ayuda dentro del programa 1 y que si hubiera almacenamiento habrá que hacer un fraccionamiento para saber qué porcentaje hay que imputar a cada una. Quiero decir que dentro del propio programa sí que permite hibridar, pero no tenemos claro si te permite hibridar programas dentro de una misma actuación. Perdón, porque me he salido un poco de Madre Lucía respecto de la pregunta. No, al contrario, Pablo, porque al final también has abordado el tema de la hibridación, que también lo preguntan mucho, o sea que estupendo. Al final, en cuantas más preguntas podamos hacer, lo que pasa es que llevamos justo de tiempo, a ver si podemos unos minutitos más, porque hay mucho interés. Abordar cuanto más preguntas mejor, porque bueno, pues para todos es un marco pues, con muchos detalles y cuanto más aclaremos y bueno, pues junto con la IDAE nosotros también vamos a enviar las preguntas que se quedan aquí, también las enviamos a la IDAE, que la IDAE está agrupando en un documento pues todo lo que salga de estos webinars, pues también les viene bien a ellos. Pablo, me preguntan dentro de la cajetilla de preguntas y respuestas sobre el tema de la presentación de los 3 presupuestos. Dice, ¿es necesario presentar 3 presupuestos para todos los programas o solo aplica al programa 1, 2 y 3? Y sí, claro, tú cuando presentas distintos presupuestos, claro, muchas veces tienes distintos proveedores. Es que por cada presupuesto, pues claro, uno es de ingeniería, otro es el instalador, etcétera. Tienes que presentar 3 presupuestos de cada uno de esos programas con todos los proveedores, claro, es un poco locura. No sé si bueno, se aclara un poco la normativa en este respecto, pero a ver qué nos puedes adelantar, que tú conoces muy bien el tema de la tramitación. A ver, el tema es que y esta pregunta antes, pero justo no me dio tiempo porque al final hay cosas que esto está contemplado en el Real Decreto y además te dice el caso en el que hay que solicitarlo. Lo que pasa es que como la norma es así muy extensa, localizarlo sobre la marcha es complicado. Aquí creo que es mejor que la respondamos sabiendo, o sea, mirándolo bien en la norma, porque a mí me suena, pero claro, me suena y lo que quiero es verificarlo, que hay que solicitar 3 presupuestos cuando se supera un importe. Y yo creo, pero tengo aquí la duda, lo que está remitiéndose es a la ley de contrato del sector público, 40.000 euros, pero ahora mismo no tengo claro si era el coste de la actuación o el coste subvencionable, el coste de la ayuda. Entonces, habría que matizarlo, pero sí que es verdad que venía en los anexos la justificación de los 3 presupuestos. O sea que si entre medias lo encontramos, pues lo digo, porque realmente estas que he dicho, espera, esta hay que mirarla, que no me acuerdo exactamente lo que marca la norma. Sí que hay que presentar, pero no en todos los casos hay que presentarlos. Y por supuesto, los programas que sean 4 y 5, lo mismo. Aquí ya no va, hasta donde sé, insisto, que hay que verificarlo, no va tanto por el tipo de programa, sino como por el coste que se vaya a subvencionar de la actuación. Gracias, Pablo. En cualquier caso, no sé si ahora vamos a tener mucho tiempo porque hay una gran cantidad de preguntas y el tiempo cada vez pues, va a encontrar en nosotros que ya nos estamos pasando minutitos. Me preguntan también, Pablo, que parece ser que el coste del representante que gestiona las subvenciones de ayuda es subvencionable, pero en principio se subvenciona por la potencia instalada, con lo cual el coste del gestor de la subvención va incluido, ¿o es que hay algún plus por este tipo de costes? Espera. Volviendo un poco al ejemplo que poníamos antes de la instalación de 100 kilovatios con 80.000 euros de coste, imaginemos que ahí tienes el coste del que se ha incluido el coste de ese representante o del propio instalador que te dice, oye, yo te hago la instalación, pero también te voy a meter el coste de la subvención porque para mí es un trámite. Y pongamos que son 1.000 euros. Está metido. Lo que pasa es que la norma sí que te dice que hay un máximo para esa subvención. O sea, para esa de coste elegible. Te dice, me parece que son, si no recuerdo mal, creo que el máximo son 3.000 euros eso y costes de auditoría y luego creo que es en plan con un límite máximo del 7% sobre el importe total. También hay que matizar bien el número que lo responderemos. Pero en cualquier caso, cuando nosotros estamos hablando de los 80.000 euros, esos que quiero que me subvencionen, ya estoy incluyendo esa partida de coste. O sea, yo le voy a dar el coste general de la instalación y decir, eran 70.000 más 1.000 euros que le cobro a este señor por tramitarle la subvención.
No sé si con eso respondo la consulta, Lucía. Yo entiendo que sí. También nos preguntan si es posible que una instalación que está en un proceso de financiación y que se vaya a financiar por una entidad bancaria, si pueden acogerse a las ayudas. ¿Instalaciones financiadas? Sí, yo tal y como lo entiendo, sí. Estamos un poco en lo mismo. Si te la financian, el beneficiario último eres tú, sí, sí, porque lo que tendrás que aportar, viene por aquí, las actuaciones, la justificación para justificación de la ejecución, vendrán los pagos. En un principio no debería haber ningún problema. Volvemos adelante. Si al final esto es un poco de... es verdad que aquí hay ciertos matices que hay que puntualizar bien. Los vamos a poner en las respuestas porque el tema de las financiaciones, cuando es una financiación directa, puede tener hay algún matiz pequeñito y hay que ponerlo claro para no generar confusión. Hay una cosa aquí que estaba mirando. Mirad, lo que os decía, cuando el importe del coste subvencionable supere las cuantías establecidas en la normativa de contratación pública aplicable, estamos hablando de 40.000 euros, para el contrato menor, el destinatario último de la ayuda deberá acreditar que ha solicitado al menos 3 ofertas de diferentes proveedores de conformidad con lo establecido en el dicho precepto y aportar una memoria que justifique razonablemente la elección del proveedor cuando la misma no haya recaído en la oferta económica más ventajosa. Es decir, el importe del coste subvencionable. Si el coste subvencionable lo tenemos establecido en 80.000 euros, pues tendremos que justificar eso porque nos estamos yendo por encima de lo que establece la normativa, los 40.000 euros para la ley de contrato del sector público. Sea decir, el coste subvencionable, voy a ver si os pongo un momento otra vez la herramienta y lo vemos mejor a qué se refiere el coste subvencionable. Vamos a poner el mismo ejemplo, no sé si veis mi pantalla otra vez. Vamos a poner un caso 1, por ejemplo, y lo mismo, 12.000 euros. Vamos a decir que es fotovoltaica y que no hay nada. Vale, el coste subvencionable es este. Estos 3.564 euros. Si esto superase, vamos a poner un ejemplo para que lo entendamos, yo creo que mejor, 100 kilovatios y tenemos una instalación que cuesta 88.000 euros. Aquí no tendría que justificarlo, porque estoy pidiendo 26.000, tal y como marca la norma. De hecho, la definición de coste subvencionable no es el coste elegible. El coste subvencionable es el coste, concretamente es el coste subvencionable, es el coste que me van a subvencionar por la instalación de autoconsumo, más el coste, más lo que me van a dar por el almacenamiento, más por la actuación adicional. Si yo tuviera, si le pusiera marquesinas, dijera que además estoy en un municipio pequeñito y esto es una pequeña empresa para que me dé más ayuda, por ejemplo, y decimos que encima tenemos un almacenamiento de 2 kilovatios a este precio, pues aquí, ¿veis? Da mucho dinero, como veréis hay casos en los cuales dan mucho dinero. Este realmente, si os fijáis, por el tema es que las marquesinas las están financian una salvajada de la marquesina. También os diré que es imposible que te salga con marquesinas y una instalación de 100 kilovatios te salga ese precio. Hay algo raro ahí. Pero bueno, lo que quería llegar, si nos pusiéramos este ejemplo, que me van a subvencionar 82.000 euros, aquí sí que tendría que tener 3 ofertas. Pero porque no es el coste de la actuación, es el coste subvencionable. Y la norma establece que el coste subvencionable es el coste subvencionable adicional unitario, que es este, o este si lo queremos llamar así, por la potencia de la generación. Entonces, aquí en este caso sí que tendríamos que pedir 3 presupuestos tal y como lo interpretamos nosotros, porque insisto que la norma dice claramente el coste subvencionable, no el coste elegible. Vale, dejo ya de compartir. Aclarado. Pues Pablo, a pesar de que hay, como he comentado, muchas ayudas, te voy a hacer ya la última, que toca otro tema. Lucía, déjame que te matice una cosa, perdona. Antes me estaban preguntando, estáis preguntando el tema de lo de los gastos de alguien que gestione las ayudas. El coste elegible máximo de lo que es
la gestión, porque te dice los costes de gestión de la justificación de la realización de las actuaciones, incluidos los costes de redacción de informes y demás documentación requerida para la justificación de las ayudas. A estos efectos se consideran como costes de gestión de la justificación aquellos gastos que el destinatario último de la ayuda pueda satisfacer a empresas o profesionales para llevar a cabo la gestión técnica, administrativa y documental de la documentación. Bien, pues este coste máximo no puede superar el 7%, no, lo he acertado, el 7% de la ayuda solicitada, con el límite de 7.000 euros por expediente. Ahí me he equivocado, yo pensaba que eran 3.000. Pues aclarado queda absolutamente. Pues para terminar, vamos a ver qué pasa con la comunidad de propietarios, en la que participan, como sabemos, varios vecinos. ¿La ayuda la pide la comunidad como titular de la instalación o todos los vecinos? ¿Cómo? Pues... Espera. Que tenía cita en el barbero. Lucía, por favor, está sin audio. Perdona, Javier. Estaba diciendo que esta pregunta tiene miga, mucha más de la que parece, porque yo me lo estaba leyendo ahora y me estaba generando también la duda. Vamos a ver, la comunidad de propietarios la puede pedir. El tema es, ¿quién es beneficiario? ¿La comunidad de propietarios? O si la comunidad de propietarios hay particulares, ¿cómo se hace? Es un poco complicado. Yo creo que si es la comunidad de propietarios como tal, solo te van a subvencionar la parte de las zonas comunes, no te van a subvencionar lo de las instalaciones individuales. Entonces, habría que ver cuál es exactamente, que nos aclarasen cuál es la forma jurídica en la cual se puede instrumentar esto. Porque yo ahora leyéndolo bien, se me ha generado la duda. De hecho, os leo. Las comunidades de propietarios pueden acceder a la condición de destinatarios últimos de las ayudas de los programas de incentivos 4, 5 y 6, para lo que habrán de cumplir lo previsto en la Ley 1138 y la Ley 49 sobre propiedad horizontal regula las mayorías que son necesarias para los acuerdos. Esto lo contesta el IDAE y no se moja más. O sea, el tema es, la comunidad puede solicitarla, pero ¿aquí se benefician los de abajo o solo se beneficia la comunidad de propietarios? ¿O hay que establecer una figura diferente para ver quién solicita esta ayuda? Yo entiendo que como estamos hablando de colectivos, aquí estaríamos hablando de una instalación, o sea, que los beneficiarios serían personas físicas bajo una modalidad de autoconsumo colectivo. Si quieren englobar a los particulares, si quieren que solo sea la comunidad de propietarios, pues entonces ya no es colectivo, o sea, una instalación, o bueno, pues un colectivo porque la comunidad de propietarios tenga varios CUPs, pero si no hubiera esos distintos CUPs, en la comunidad de propietarios haría una única actuación. Si hay personas físicas, pues haría varios. Hay una pregunta que estoy viendo mientras hablamos que dice, ¿serían dos actuaciones comunidad de propietarios y personas físicas? Pues yo entiendo, estoy en las mismas. Entiendo que no. Esto lo que sería, yo creo que sería, pero hay que mirarlo bien, hay que verlo porque efectivamente son dos personas jurídicas. Una es una comunidad de propietarios y la otra es una persona física. Entiendo que se podría coger todo como lo diré, se podría coger todo como un colectivo. Entiendo, pero es verdad que es de estas preguntas que genera todavía mucha confusión. E insisto que mira que nos hemos leído el Real Decreto y hay veces que todavía mantenemos las dudas. Dudas que nos estáis pillando totalmente, por cierto. Yo creo, o sea, yo aún así comentar también por el tema, o sea, no sé si recuerdas que alguna vez hemos tocado este tema, la Ley de Propiedad Horizontal en su artículo 17. Claro, ahí tenemos un tema que, bueno, incluso en la regulación sobre el cambio climático decía que van a revisar
la ley de propiedad horizontal, porque tal y como está articulado actualmente, pues, bueno, pues en la reunión tiene que estar presentes 1/3 de todos los vecinos y en ese mismo momento tienen que acordar el poner la instalación. Pero claro, el resto, los 2/3, ¿qué pasa con ellos? Porque si solo 1/3 dice que sí, ¿quién se beneficia al final de esa instalación? No sé, o sea que es un tema, yo creo que la figura jurídica yo creo que es bastante importante dejar claro que bueno, nosotros llegamos aquí a lo que pone realmente en la normativa, pero quizá aquí pues el IDAE sí que tendría que responder a una pregunta de este estilo, ¿no? Entonces, no es fácil esta respuesta. De todas formas, dándole una lectura ahora a esto, es verdad que aquí te habla de los destinatarios últimos de las ayudas pueden ser personas físicas, entidades locales, comunidades de propietarios, etcétera, etcétera. Pero no te está diciendo que todos tengan que ser el mismo. Ojo, o sea, que pueden ser todos. O sea, ya te respondo la pregunta. Efectivamente, no se haría dos actuaciones, haría una en la cual habría uno que es una comunidad de propietarios y otro una persona física. Lo que no se puede coger el programa 4, y perdonadme que hayan dudado antes, es que uno sea una persona física y el otro sea una churrería, porque la churrería tiene una actividad económica. Ese no puede estar sujeto al programa 4. Pero sí la comunidad de propietarios porque está englobada dentro de las que se permiten esas actuaciones. Con lo cual pueden ser las dos. Lo único que pasa es que tendrían que definir que se trata de una instalación residencial colectiva. E incluso, y además os digo, podríamos meter todo dentro del saco un ayuntamiento, una persona física y una comunidad de propietarios. Lo que pasa es que a cada uno la intensidad de la ayuda sería diferente, porque como os decía antes con la herramienta que os enseñaba, la ayuda que le dan a una comunidad a una administración pública es diferente de la que le dan el módulo de ayuda es diferente del que le dan a un residencial. Entonces, se tendría que hacer un cálculo específico para cada una de ellas, pero respondiendo a la pregunta de antes es sí se puede hacer. Lo único es porque todas son sujetos que son susceptibles de tener esta ayuda. Lo que no se puede, por ejemplo, es una empresa de servicios energéticos y a su vez una comunidad de propietarios. Porque la empresa de servicios energéticos tiene que ir sí o sí a los programas 1, 2 y 3, no puede ir al programa 4 y 5. Pues muchas gracias, Pablo. Ya no te quito más tiempo. Aquí podríamos estar toda la mañana. Solo un par de detalles antes de finalizar. Hay preguntas que se repiten mucho, pero como es muy rápida la respuesta, si estas ayudas son compatibles con otras ayudas. Y bueno, en la propia normativa pone que son incompatibles con otras subvenciones o ayudas que pudieran concederse para la misma finalidad. Lo único que el tema de IBI, como es una bonificación fiscal, ahí incluso en el IDAE el otro día pues pensaban que sí que se podía beneficiar del IBI, pero tenían que asegurar que dentro de lo que es una definición de bonificación fiscal en el IBI pues no estaba la palabra ayudas, porque si no pues también podría no entrar, ¿no? Pero vamos, que lo dice claramente que son incompatibles con otras subvenciones o ayudas que vayan a la misma finalidad. Y había otra que decía que por qué no explicábamos concretamente cuáles serán las ayudas de la Comunidad de Madrid o cualquier otra. Lo hemos dicho al principio, es que todavía no se han publicado. Cuando se publican las convocatorias de cada una de las comunidades autónomas podremos perfilar más si alguna pues se sale un poco dentro de las competencias que tienen esas comunidades y dan algún dato adicional que comentemos. Sin duda, no dudéis que os lo haremos saber y os convocaremos. Y bueno, pues sin más dilación, todavía estáis aquí aguantando y bueno, disfrutando yo creo que de la sabiduría de Pablo y de esa herramienta maravillosa. Comentaros que el próximo 19 de octubre se ha convocado ya una nueva subasta y desde APA haremos una sesión doble donde el día el 30 de septiembre haremos un webinar donde haremos un análisis preliminar de lo que son las subastas, que es lo que, o sea, cuáles son las características de esta subasta que se va a celebrar el día 19 de octubre y el 26 de octubre haremos otra subasta donde haremos un análisis de los resultados de esta subasta. Y bueno, pues sin más agradeceros vuestra participación, recogemos todas las preguntas que nos habéis hecho porque las podemos guardar, se las intentaremos responder y si no se las pasaremos también al IDAE para que las incluya en ese documento de preguntas y respuestas frecuentes para que, bueno, pues poder hacer uso de estas ayudas, que eso es el fin, y poder beneficiaros
beneficiarnos todos de que estas ayudas lleguen a todos los rincones que pueda llegar. Y bueno, pues os esperamos en la siguiente jornada o webinar. Espero que os vaya bien y bueno, una vez más, muchísimas gracias Pablo y todos los que habéis participado pues, por vuestro tiempo, dedicación, preguntas e interés. Gracias, que vaya bien. Muchas gracias a todos.